Pacal el Grande, el hallazgo de un soberano maya. En el corazón de la espesa selva de Palenque, un descubrimiento arqueológico trascendental reveló los secretos de uno de los gobernantes más influyentes de la civilización maya, Kinich Yanaab Pacal, conocido como Pacal el Grande. ¿Es de tu agrado el video? Déjanos un me gusta. Este hallazgo histórico se encuentra dentro del majestuoso Templo de las Inscripciones, una estructura que guarda los vestigios de una de las culturas más avanzadas de Mesoamérica. En el año 1949, el arqueólogo Alberto Ruz Luller lideró una serie de investigaciones en Palenque, Chiapas, que resultaron en un hallazgo sin precedentes. Durante su exploración del Templo de las Inscripciones, notó particularidades en una de las losas del piso, perforaciones dispuestas en fila y tapadas con piedras que parecían ocultar algo. Su intuición lo llevó a iniciar una excavación que finalmente descubrió un pasadizo sellado, un detalle arquitectónico que planteaba la posibilidad de una cámara secreta. Tras años de trabajo minucioso, los arqueólogos lograron despejar una escalinata que descendía profundamente en la estructura de la pirámide. La atmósfera tropical hacía de esta tarea un desafío agotador, con humedad intensa que deterioraba herramientas y provocaba lesiones en los trabajadores. Finalmente, en 1952, alcanzaron una cripta impresionante. La cámara contenía un sarcófago monumental adornado con intrincados relieves que representaban simbolismos religiosos y posiblemente el viaje del difunto al inframundo maya. Dentro del sarcófago descansaban los restos de Pacal el Grande, cubiertos de cinabrio y rodeados de un espléndido ajuar funerario. Máscaras de jade, pectorales, collares, brazaletes y cerámicas. Estos objetos testifican el nivel de sofisticación artística y religiosa alcanzado por los mayas durante el periodo clásico, 200-900 de Cristo. Además, se encontró un peculiar conducto denominado psicoducto, que se cree facilitaba la comunicación espiritual entre el difunto y el mundo exterior. Pacal nació en el año 603 y reinó en Palenque desde los 12 años hasta su muerte en 683. Su gobierno no solo se destacó por la estabilidad política, sino también por las importantes obras arquitectónicas que transformaron la ciudad en un centro cultural y religioso. La tumba de Pacal ofrece evidencias de las prácticas funerarias mayas, comparables con las tradiciones egipcias en cuanto a la ubicación de las sepulturas dentro de las pirámides y la representación del inframundo. El descubrimiento de la tumba de Pacal el Grande es un hito en la arqueología mesoamericana. Su exploración permitió a los expertos profundizar en la iconografía, la epigrafía y las creencias espirituales de los mayas. Años después, el hallazgo de la llamada Reina Roja, que podría haber sido su esposa, reforzó la importancia de este reinado como un periodo de esplendor en la historia de Palenque. El Templo de las Inscripciones sigue siendo un testimonio de la grandeza de la civilización maya, ofreciendo una ventana al pasado y a los misterios de una cultura que, aunque perdida, aún resuena en las selvas de Chiapas. Este monumento no solo es un legado artístico y cultural, sino también una prueba de la profunda conexión entre los mayas y su concepción del cosmos. Si te interesa explorar más sobre cómo las civilizaciones del pasado, déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides dar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Tu voz es importante. Únete a esta conversación y exploremos juntos nuestra herencia.